Bueno, buenos días a todos. El día de hoy comenzaremos con las clases propias del temario, ¿verdad? El día de hoy hablaremos un poco de anatomía de tórax por tomografía, una clase que está a mi cargo, presidente de segundo año, Carlos Leonardo Maldonado Estrada. Para comenzar, tenemos que saber que la anatomía de tórax por tomografía es realmente muy útil, ya que nos permite evaluar tanto la vía respiratoria, los campos pulmonares, como el mediastino, así como también las estructuras óseas blandas y parte del abdomen. Para eso nos centraremos en una evaluación sistemática, la cual comenzaremos con hablar un poco de entre lo más general a lo más específico, de los cortes, las ventanas, las cisuras, algo de los niveles ganglionares y los ganglios en sí, el apartado óseo y parte de la evaluación del abdomen. Entonces es esencial saber los cortes que vamos a utilizar. En el caso del lado izquierdo tenemos el corte axial que nos divide el cuerpo en la mitad en una porción superior e inferior y colocamos hacia anterior, posterior, derecho e izquierdo. El corte coronal que nos dividirá en una parte anterior y una parte posterior, superior, inferior, derecho e izquierdo, y el corte sagital que nos dividirá en una parte izquierda y derecha, y hacia anterior, posterior, superior e inferior. Para la evaluación tenemos ventanas, que estas ventanas nos ayudarán a distinguir estructuras dependiendo de qué es lo que queremos evaluar. Tenemos la ventana pulmonar, que tiene un ancho de ventana de 1200 y un nivel de ventana de menos 600. Esto nos permitirá evaluar las estructuras pulmonares y los campos pulmonares, mientras que la ventana mediastinal irá de un nivel de ventana de 400, un ancho de ventana de 400 y un nivel de ventana de 40. Y esto nos será útil para evaluar las estructuras del mediastino. Esto es necesario debido a que hay una gran gama de entre menos 1000 y más 2000 en escala de grises, pero el ojo humano solo puede percibir hasta 30 en escala de grises, por lo cual será necesario colocar nuestra ventana dependiendo de qué estructuras queremos evaluar. Luego de eso podemos entrar al grueso de la presentación. Primero hablaremos de la ventana de mediastino, que como les indiqué va de un ancho de ventana de 400 y un nivel de ventana de 40. Y aquí vemos que será necesario para evaluar las estructuras óseas la colocación de medio de contraste. Aquí nos estamos localizando en el nivel del opérculo torácico. Es necesario una adecuada evaluación de las estructuras. Y hacia más anterior tenemos aquí nuestras arterias carótidas comunes, la derecha y la izquierda, la tráquea. Hacia atrás de las carótidas comunes tenemos la subclavia derecha y la subclavia izquierda. Aquí vemos la vena brachiocefálica derecha y hacia el otro extremo la vena brachiocefálica izquierda. Ya bajando al nivel de la vena brachiocefálica izquierda, notaremos que esta cruza la línea media para poderse encontrar con la vena brachiocefálica derecha y así formar la vena cava superior. También observaremos los tres vasos que son ramas del callado aórtico, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la subclavia izquierda, la tráquea y el esófago que está por detrás de la tráquea. Luego bajando, nos encontramos con el nivel del arco aórtico. Aquí tenemos el arco aórtico y ya podemos encontrar una estructura que estaremos viendo hasta en cortes más inferiores, que es la vena cava superior, aquí la tráquea y hacia atrás de ella el esófago. Hacia anterior de ello podremos encontrar el timo como una estructura triangular, la cual en pacientes pediátricos tendrá una densidad de tejidos blandos y será un poco más voluminosa, mientras que en pacientes adultos tendrá una densidad grasa y se podrá observar más involucionado. Continuando, tenemos el nivel del callado de la vena ácigos. Aquí podemos observar ya la aorta ascendente y la aorta descendente. La ascendente que tiene un promedio de 3.5 centímetros y la descendente 2.5 centímetros. Siempre la vena cava superior. Aquí vemos como la vena
ácigos cruza de posterior a anterior para unirse a la cava superior, la tráquea y el esófago hacia atrás de él. Aquí de nuevo, también la arteria aorta ascendente, la descendente, la cava superior, la vena ácigos, que está más posterior en este corte, y el esófago. Ya al nivel de la arteria pulmonar izquierda, siempre observamos la aorta ascendente, la aorta descendente, el receso pericárdico superior, que este es una continuación del pericardio y puede contener cierta cantidad de líquido y por eso llevarnos a confundir con ganglios linfáticos en este nivel. Y detrás de él y por delante de las vértebras tenemos el receso de las ácigos, el tronco arterial, la arteria pulmonar izquierda. Ya en el nivel de la arteria pulmonar derecha podemos observar el tronco pulmonar, que este tiene un diámetro menor de 29 milímetros, la arteria pulmonar derecha, que tiene un promedio de 18 milímetros, y la arteria pulmonar izquierda, que tiene un promedio de 22 milímetros. La aorta ascendente, la descendente, la vena cava superior, la vena pulmonar superior izquierda. Aquí tenemos ya al nivel de la aurícula izquierda, tenemos de adelante hacia de anterior a posterior, tenemos la orejuela derecha, la vena cava superior, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, la orejuela izquierda, y aquí tenemos la primera cámara cardíaca, que es la más superior y posterior, que es la aurícula izquierda. Tenemos luego el nivel, también continuando con el nivel de la aurícula izquierda, tenemos acá, ya podemos observar como tenemos nuestra vena pulmonar izquierda, nuestra arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, la aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta ascendente y aorta descendente. Es importante conocer la anatomía cardíaca, por eso es que coloqué este gráfico donde podemos observar la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La pulmonar consistirá en la llegada de ambas venas, cava superior e inferior, a la aurícula derecha, y esta a través de la válvula tricuspidia pasará al ventrículo derecho y luego pasará al tronco pulmonar por la válvula pulmonar para poder realizar el intercambio gaseoso. Luego este regresará a través en número 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, y esta a través de la válvula mitral pasará al ventrículo izquierdo, y luego esta será bombeada a través del cuerpo por la válvula aórtica, a través de la válvula aórtica. Luego aquí tenemos el nivel de las 4 cámaras cardíacas. Aquí tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, la aorta ascendente y la descendente, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Y si pueden observar, el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa. Esto es debido porque como es el que hace el efecto de bomba para expulsar la sangre a través del cuerpo. Tenemos el nivel de las 3 cámaras. Aquí vemos parte de la vena cava inferior, de la vena ácigos. Aquí tenemos la vena ácigos. Aquí tenemos la aorta descendente, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Luego aquí nos pasamos ya a cortes coronales, en el cual de anterior a posterior nos iremos orientando, donde observamos el nivel del tracto de salida aórtico. Y aquí podremos observar la orejuela derecha, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar, la aorta ascendente, y aquí parte de la vena brachiocefálica izquierda. Luego nos orientamos hacia posterior y encontraremos el nivel de la aorta ascendente, donde podremos observar la vena brachiocefálica derecha, y continuará con la vena cava superior. Aquí tenemos el callado aórtico, que tendrá su primera rama en el tronco brachiocefálico, luego la carótida común izquierda, el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo. Hacia posterior, entonces, seguiremos viendo la vena brachiocefálica derecha, que continuará en la vena cava superior, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar, el callado aórtico con la carótida común izquierda. Luego continuaremos hacia más posterior, el nivel de la aurícula izquierda, y podremos observar ya parte de la tráquea con la carina
el bronco principal derecho y el izquierdo. La parte de la arteria pulmonar derecha, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar izquierda, el callado aórtico con la subclavia izquierda, la arteria subclavia izquierda. Y luego, por último, tendremos este nivel que podremos observar parte del callado aórtico y la aorta descendente. A nivel sagital, nos ubicaremos en el nivel de la vena cava superior, donde observaremos cómo llega la vena cava superior a la aurícula derecha. Esta es la vena brachiocefálica derecha, la orejuela derecha y la arteria pulmonar derecha. El nivel de la aurícula derecha, entonces, podemos seguir observando la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la aorta ascendente, la arteria pulmonar derecha, aquí la tráquea y por detrás de ella esta estructura que es la vena ácidos. Nivel de tracto de salida de la aorta, podremos observar el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aorta ascendente, la arteria pulmonar derecha, y el tronco branquiocefálico, por detrás de él y atrás de él estará la tráquea. Y el nivel de tracto de salida del tronco arterial pulmonar, que tenemos también el ventrículo derecho, más anterior, el tronco arterial, tronco pulmonar, la aurícula izquierda, la aorta, el callado aórtico, con la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente. Y el nivel del ventrículo izquierdo, que tendremos siempre tocando la pared anterior, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar izquierda. Luego podemos pasarnos a la ventana pulmonar, que esta, como les había mencionado, estará en un ancho de ventana de 1200 y un nivel de ventana de menos 600. Y aquí podremos observar entonces nuestra tráquea central, por lo general un poco orientada, más orientada hacia la derecha. Esta irá desde el nivel de C6 a D5 y se dividirá en la carina en un bronco principal derecho y en un bronco principal izquierdo. Y esto nos dará broncos secundarios lobares, uno para el lóbulo superior derecho, uno para el lóbulo medio y uno para el lóbulo inferior derecho. Dos para el lado izquierdo, uno para el superior y uno para el inferior. Y estos se continuarán con bronquios segmentarios, los cuales en la rama lobar superior se dividirán en tres ramas, una apical, una posterior y una anterior. En la rama lobar media se dividirá en una rama lateral y una rama medial, mientras que en la rama lobar inferior se podrá dividir en una porción superior, una medial, una posterior, una lateral y una anterior. Mientras que en el lado izquierdo, las dos ramas se dividirán, la lobar superior se dividirá en una ápico posterior y en una anterior. Y nos dará ramas también para el lóbulo, para el segmento de la língula, una para su segmento superior y una para su segmento inferior. Mientras que en el bronquio lobar inferior nos dará una rama entonces segmentarias para la porción superior, una para la posterior, una para la basal lateral y una para el basal medial y anterior. Y entonces aquí vemos los vasos y los bronquios. Los bronquios son estas estructuras de densidad de aire, tubulares, y mientras que los vasos son estas estructuras ya más hiperdensas y ambos van juntos y tienen la misma distribución. Luego tenemos los segmentos pulmonares. Los segmentos pulmonares, aquí tenemos el caso del lado derecho, que nos divide en tres lóbulos, ¿verdad? Uno superior, uno medio y uno inferior, y el superior en sí se divide en segmentos superior, anterior y posterior, mientras que el lóbulo medio se dividirá en uno medial y en uno lateral, mientras que el inferior se dividirá en uno superior, en uno posterior, en un lateral, en un anterior y en un medial. Mientras que el lóbulo izquierdo se dividirá en dos lóbulos, uno superior y uno inferior. El superior tendrá un segmento ápico posterior y un segmento anterior, mientras que y se dividirá también en la língula. La língula también tendrá un segmento superior y uno inferior. Y los segmentos del lóbulo inferior izquierdo, que son el basal superior, basal posterior, basal lateral, basal anterior y basal medial. Esto visto desde la tomografía, aquí estamos viendo un corte a nivel
Aquí estamos viendo un corte a nivel del opérculo torácico, donde podremos ver en amarillo la porción apical del lóbulo superior y en naranja la porción apico posterior del lóbulo superior izquierdo. Bajando al nivel del callado aórtico, siempre en amarillo podremos ver la porción apical del lóbulo superior derecho y en su mitad posterior la porción posterior del lóbulo superior derecho. Ya lo contralateral, del lado izquierdo, podemos ver el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo y hacia posterior podremos observar el lóbulo apical del lóbulo inferior izquierdo. Cuando pasamos al nivel ya de la carina, podremos empezar a observar los segmentos anteriores en rojo, el segmento posterior del lóbulo superior derecho y los segmentos apicales de los lóbulos inferiores en azul. Luego bajamos al nivel de las cámaras cardíacas, podremos ver parte de los lóbulos anteriores, mientras que para sagital a la línea media podremos ver el segmento medial del lóbulo medio, lateral a él el segmento lateral y el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Y por la parte de posterior observaremos ambos segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Al lado izquierdo podremos seguir continuando observando el basal anterior, la lingular inferior, el lingular superior. Bajamos al nivel de las cámaras cardíacas, podremos continuar viendo el lóbulo medial, el lóbulo lateral del lóbulo medio. Podremos observar aquí el del lóbulo inferior derecho, el segmento basal medial, el segmento basal lateral, acá, el basal anterior del lóbulo inferior derecho, el basal posterior de ambos lóbulos más posteriores, los basales laterales, basal anterior, basal medial, la lingular inferior y lingular superior. Es importante volver a retomar esto, ¿verdad? El lóbulo secundario, que es la unidad funcional principal de la estructura pulmonar. Es un polígono irregular que mide de 1 a 2.5 centímetros y consta de arteriola central pulmonar, 3 a 5 bronquiolos terminales. Está rodeado de tabiques de tejido conjuntivo y tendrá un intersticio subpleural, septos interlobulares y un intersticio peribroncovascular. Las cisuras mayores nos ayudarán a delimitar los lóbulos superiores de los inferiores y se mirarán como estas líneas rectas hiperdensas bien definidas. Aquí en cortes sagitales se pueden observar mejor, como pueden ver, nos divide nuestros lóbulos superiores de los inferiores, en este caso del lado derecho y en el lado izquierdo. La cisura menor solo la encontraremos en el lado derecho, ¿verdad? Dividiéndonos nuestro lóbulo medio del inferior y lo podemos observar como esta línea hiperdensa, curvilínea, que en este caso traté de representarla hacia acá. Aquí tenemos la mayor del derecho y aquí tenemos la cisura menor. Estos son continuaciones de la pleura que se invaginan, de la pleura visceral que se invaginan entre los lóbulos para dividirlos. También tenemos los ganglios linfáticos, ¿verdad? Que estas son estructuras que filtran sustancias que se consideran extrañas o potencialmente peligrosas y constan de una corteza y una médula. Tienen características tomográficas características de ser ovalados, una corteza fina, un hilo hipodenso y su eje menor debe ser menor de 1 centímetro. Y esto tiene que tener una sensibilidad, esto tiene una sensibilidad en la tomografía para ganglios patológicos cercana al 60-80% y una especificidad del 85%. Aquí tenemos un ganglio que podemos observar las características: es ovalado, una corteza delgada, un hilo hipodenso y su diámetro menor debe de ser menor de 1 centímetro. Esto excepto en los subcarinales que pueden llegar hasta 1.5 centímetros. Aquí tenemos los niveles ganglionares. En el número 1 tenemos los supraclaviculares que van del cartílago cricoides al opérculo torácico, los mediastínicos superiores, que son estos que están aquí, que se localizan entre ese opérculo torácico y del lado derecho entre la vena innominada y en el lado izquierdo entre el opérculo y la porción superior de del callado aórtico. Tenemos los pretraqueales, que serían los 3, y los prevasculares, que estos pues están detrás, están delante de la tráquea y por delante de los vasos, y atrás de los vasos, perdón.
Y tenemos los niveles 4, que son los mediastínicos inferiores, que estos están entre al lado izquierdo, al lado derecho están entre la vena inominada y la arteria pulmonar izquierda, mientras que en el lado derecho están entre la porción superior del callado aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Tenemos los número 5, que estos son los subaórticos, y los número 6, que son los paraórticos. Los número 7, que son los subcarinales, 8, los paraesofágicos, los 9, que son de los de la ligamento pulmonar, 10, que son los iliares, 11, que son los paraseptales, y los demás son segmentarios y subsegmentarios. Luego tenemos que recordar también evaluar las estructuras óseas, que estos tendrán también su ventana, que irá desde un ancho de ventana de 2800 a un nivel de ventana de 400. Y aquí podemos observar las estructuras en sagital de las vértebras. Tenemos que evaluar su densidad ósea, los espacios intervertebrales y la integridad de las mismas. Tenemos las clavículas, que podemos observar las apófisis coracoides y los bordes mediales y laterales de las mismas. El esternón con su manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, importante observarlo, así como las estructuras blandas y lo que podemos valorar parcialmente del abdomen, entre ellos el hígado, ¿verdad? Siempre observarlo, observar si tiene disminución de su densidad o lesiones quísticas o masas que pueden observarse fácilmente por tomografía, igual los riñones, observar su tamaño y a ver si no tienen quistes o masas presentes, el vaso y el páncreas, ¿verdad? Básicamente eso sería la presentación. No sé si tiene alguna pregunta, doctor. Carlos, lo felicito. Ha expuesto la anatomía básica de una tomografía de tórax. Sí, recordar lo importante de las ventanas. Las ventanas nos permiten distinguir diferentes tipos de patologías. Por lo tanto, deberían ustedes como residentes estar ahí en el momento en que imprimen los técnicos, porque ese cambio de ventana es importante para ver o no ver una lesión. Yo recomiendo siempre que el que esté en tomografía siempre esté constantemente ahí con los técnicos, viendo qué están haciendo y cómo lo están haciendo, cantidades de medio contraste que se van a administrar, ¿verdad? Y que esté un estudio tomográfico centrado para poder ver toda esta patología. Hoy por hoy es imperdonable que la valoración de un estudio no sea multiplanar, o sea, viéndolo en todos los aspectos, axial, coronal y sagital. Siempre, siempre iniciando con el corte axial. Nunca empiecen con cortes coronales o con cortes sagitales. Siempre se deberá empezar con un corte axial y en base a ese corte axial, valorarlo en los otros cortes. Por lo demás, me gustó la clase, está muy bonita, muy especificada. No sé si Glenda tiene algo más que agregar. Sí, dale el volumen. Si querés pasame la imagen donde estaba la vena brachiocefálica derecha que decías. Corte coronal. Ahí. Bien, esta es una diapositiva, un examen que nos da muchas enseñanzas. En primer lugar, les cuento que no sabía que había una vena brachiocefálica. Es tan chiquita, pero solo es la unión de la vena subclavia con la yugular interna. Entonces llega, pero no es tan larga como está señalada aquí. Pero en realidad no es por esto que yo le pedí esta imagen a Carlos, sino por lo que estaba diciendo el doctor Almendares, que hay que ver la cantidad de medio de contraste. Si ustedes ven, se está haciendo la adquisición
y todavía está pasando medio de contraste. Este medio de contraste nos altera la imagen, nos da artefactos. Si ustedes ven, hay destellos hacia la aorta y hacia la pulmonar porque hay más cantidad de medio de contraste en la vena cava superior y en la subclavia que en la aorta o en la pulmonar porque es la derecha. Entonces, este medio de contraste nos da la idea de que más para hacer, si no nos interesa la vena cava superior o la subclavia, realmente lo que hace es darnos artefacto, especialmente cuando uno reconstruye, porque igual se va a reconstruir porque la máquina toma en cuenta las unidades Hounsfield. Entonces, en los equipos multicortes, uno tiene que programar el medio de contraste de acuerdo a cuánto dura el escaneo, la máquina lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner 10 u 11 segundos que dura en llegar el medio de contraste hasta la vena cava superior, más los 5 segundos o 7 que hace el escaneo, y eso lo vamos a multiplicar por el caudal. Por ejemplo, si en la máquina General Electric de aquí el escaneo dura 4, digamos 7 segundos, que es lo que normalmente dura un tórax, entonces lo que vamos a poner son 17 por 5, digamos, si lo pasan a 4 sería 98 cc, porque si le ponemos más, esto nos va a servir solo para darnos artefacto. De eso hay que tener cuidado, 78 cc, perdón. Y más si solo queremos, por ejemplo, venas pulmonares, se tiene que disminuir el medio de contraste. Lo que queremos es que el medio de contraste, en vez de darnos artefacto, nos ayude para formar la imagen. Y en eso hay que estar pendientes. Por lo demás, me parece muy buena exposición. Es un tema árido para darlo en poco tiempo, pero ahí están todas las diapositivas. Me imagino que va a quedar la exposición y solo eso es lo que yo quería hablar. Ahora, un último comentario. No sé si ustedes saben que para hacer una tomografía de tórax se tiene que canalizar el brazo derecho, siempre, en lo posible. ¿Por qué? Porque la vena brachiocefálica izquierda nos da todo ese artefacto por todo el pulmón. Entonces, cuando uno pide al paciente de emergencia, cuando uno pide al paciente, si quiere buscarlo, cuando uno pide al paciente de piso y le dice que venga canalizado, no les interesa dónde, sino que la enfermera busca dónde tiene mejor acceso. Pero si el paciente viene canalizado en el lado izquierdo, el técnico de tomografía lo va a canalizar en el lado derecho. Siempre. Entonces, ustedes que están en tomografía y están autorizando estudios, siempre tienen que recordarle a los residentes que el paciente tiene que venir canalizado en el lado derecho. Porque imagínense todo ese artefacto que nos está dando la vena cava superior, imagínense que lo va a estar dando arriba, desde los apex, y va a ir por todo el trayecto. Entonces nos va a envolver, nos va a dar buena parte de artefacto. Entonces, por eso, en lo posible,
canalizar al paciente en el lado izquierdo. Hay pacientes que por la patología, los oncológicos, y tuvieron cáncer en mama izquierda, entonces en mama derecha, entonces es difícil canalizarlos ahí. Entonces, ni modo, uno juega con eso, pero en lo posible tiene que ir canalizado en el brazo derecho cuando se hace un estudio contrastado de tórax. Solo eso es lo que... Si no hay más comentarios, entonces felicidades de nuevo, Carlos, y daríamos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Que pase buen día. Buen día.